Hola, somos el grupo 3 y vamos a hablar de hígado, páncreas, vesícula biliar y duodeno. Intestino delgado. El intestino delgado es un segmento del tubo digestivo que mide por término medio 7 metros de longitud. Es casi cilíndrico y se extiende desde el píloro hasta el intestino grueso. En el intestino delgado vamos a distinguir principalmente dos partes. Una relativamente fija, la cual va a corresponder al duodeno, y otra relativamente móvil, la cual se va a encontrar correspondiendo al yeyuno e ileum. Vamos a hablar acerca del duodeno. Tenemos que el duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Este se va a encontrar enrollado en forma de anillo alrededor de la cabeza y cuello del páncreas. Se halla profundamente situado en la pared abdominal posterior, anterior a la columna vertebral y hacia los grandes vasos prevertebrales. En el duodeno vamos a encontrar 4 porciones: una porción superior o duodenal, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. Superior y un poco hacia la derecha. Vamos a encontrarla casi anteroposteriormente y se proyecta sobre la mitad derecha del cuerpo de la primera vértebra lumbar. En ella vamos a encontrar 4 caras: una cara anterior, una cara posterior, una cara superior y una cara inferior. La porción descendente. Como su nombre lo indica, esta va a descender en el cadáver hacia la derecha de la columna lumbar, desde el cuerpo vertebral de la primera vértebra lumbar hasta el de la cuarta. Aquí también vamos a encontrar 4 caras: una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. Por consiguiente, tenemos la porción horizontal o la porción inferior del duodeno. Esta se va a extender transversalmente en sentido anterior a la cuarta vértebra lumbar, algunas veces hacia la tercera. En esta porción se va a describir una curvatura de concavidad posterior que abraza al saliente formando la columna lumbar, la cual podemos observar aquí. Por último, tenemos la porción ascendente del duodeno. Como su nombre lo indica, esta va a ascender por el lado izquierdo de la columna lumbar, desde el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar hasta la segunda, o hasta el disco intervertebral que va a separar la primera de la segunda vértebra lumbar. Aquí también vamos a distinguir 4 caras: una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. Configuración interna del duodeno. La superficie interna del duodeno está constituida por mucosa. En esta encontramos vellosidades intestinales, pliegues circulares, una papila duodenal mayor más prominente que está en relación con la desembocadura del conducto colédoco y el conducto pancreático principal, mientras que la papila duodenal menor está en relación con la desembocadura del conducto pancreático accesorio. La irrigación corresponde básicamente a la arteria gastroduodenal y a la arteria mesentérica superior, que están proporcionando ramas que se conocen como arterias pancreatoduodenales. Estas son las superiores y estas son las inferiores, que como vemos se dividen en anteriores y posteriores y se están anastomosando con respecto anterior y posterior con respecto a la cabeza del páncreas. Esto mismo ocurre con las venas, que como podemos notar se producen los arcos por la anastomosis. Los vasos linfáticos drenan en los nódulos pancreatoduodenales superior e inferior. Y con respecto a la inervación, el nervio vago izquierdo y el ganglio celíaco derecho está proporcionando ramas que van a inervar la porción superior, descendente y horizontal, mientras que el nervio vago derecho junto con el ganglio celíaco izquierdo están proporcionando ramas para inervar la porción ascendente del duodeno. El páncreas es una glándula de secreción interna y externa que se va a unir al duodeno por medio de los conductos excretores. Este va a estar situado transversalmente y anteriormente a los grandes vasos prevertebrales y al riñón izquierdo.
desde la porción descendente del duodeno hasta el vaso. Tiene una forma irregular, pero se lo puede diferenciar con la forma de un gancho o de un martillo. En su parte derecha va a ser más alta y va a recibir el nombre de cabeza del páncreas, seguida por un estrechamiento denominado cuerpo del páncreas, y estas dos van a ser unidas por una porción angosta denominado cuello del páncreas. Termina en su lado izquierdo en un estrechamiento denominado cola. Hablaremos sobre la cabeza del páncreas. Este va a tener una forma cuadrilátera irregular y va a estar dividido en dos porciones, porque por la mitad pasa el mesoncolon transverso, una superior que se denominará supramesoncólica y una inferior que se denominará inframesoncólica. La porción supramesoncólica está recubierta por el hígado y va a presentar un revestimiento peritoneal formado por el aumento mayor. Inferiormente a esto vamos a encontrar a la porción terminal de la arteria gastroduodenal y sus dos ramas terminales, la arteria pancreatoduodenal superoanterior y la arteria gastroomental derecha. La porción inframesoncólica, esta va a estar cubierta por el colon transverso y va a terminar en un gancho que se va a denominar proceso unciforme. La cara posterior, esta es casi plana, está cruzada por el segmento rectopancreático del conducto colédoco, por los arcos arteriales que forman las arterias pancreatoduodenales superiores al anastomarse con las ramas de la arteria pancreatoduodenales inferiores. Luego hablaremos sobre el cuello del páncreas. Este va a tener una altura de 2 a 3 centímetros y una anchura de 1 centímetro y 1 centímetro de espesor. Va a presentar dos escotaduras, una superior y una inferior. La superior va a presentar dos tubérculos, uno pancreático anterior y uno pancreático posterior. Al tubérculo pancreático anterior también se lo denomina como tubérculo pancreático peroduodenal, y al tubérculo pancreático posterior también se lo denomina tubérculo pancreático omental. Mientras que su escotadura inferior va a estar más relacionada con la arteria, con la vena mesentérica superior y la arteria. El cuerpo del páncreas. Este va a presentar una longitud de 8 a 10 centímetros, una altura que no sobrepasa los 4 centímetros y un espesor que no supera los 2 centímetros por término medio. Va a presentar tres caras, una anterior, una posterior y una inferior. La cara interior presenta una ligera curvatura que va a recibir la cara posterior del estómago. La cara posterior, esta se relaciona con arteria mesentérica superior y con la vena esplénica. La cara inferior. La cara inferior es irregular y a causa de las distintas impresiones que deja el tejido glandular de los órganos subyacentes. Y sus bordes. Las caras del cuerpo del páncreas están separadas unas de otras por tres bordes, uno superior, uno anterior e inferior. El borde superior, este está relacionado en su extremo derecho con el tronco celíaco y con el plexo celíaco que se prolonga posterior a la glándula. Y los bordes anterior e inferior limitan anterior e inferiormente la cara inferior del páncreas. El mesoncolon transverso se inserta en el borde anterior, que también es recorrido por la arteria pancreática inferior. Gracias. La cola del páncreas está separada del resto del cuerpo por la escotadura que los vasos esplénicos van a excavar en su borde superior. La cola, si es alargada, va a estar en relación con la parte superior de la base del vaso y con el extremo inferior del hilio. Esta va a presentar tres caras y un extremo. La cara anterior y el revestimiento peritoneal van a formar parte de la pared posterior de la bolsa aumental, mientras que la cara posterior va a estar en relación con el riñón, la cara inferior
va a descansar sobre el colon transverso y su extremo va a estar relacionado con el vaso por medio del ligamento pancreatoesplénico. Los conductos excretores del páncreas. Presenta dos. Un conducto pancreático principal, el cual comienza en la cola y discurre por el espesor del cuerpo. Al llegar al cuello, se encurva inferiormente, atraviesa la cabeza y se adosa al conducto colédoco. Y el conducto pancreático accesorio, el cual va a atravesar la parte superior de la cabeza del páncreas hasta el vértice de la papila duodenal menor de la porción descendente del duodeno. Arterias del páncreas. Arterias pancreatoduodenales superiores anterior y posterior, arterias pancreatoduodenales inferiores, las ramas pancreáticas de la arteria esplénica y la arteria pancreática inferior. Las venas del páncreas siguen en general el trayecto de las ramas arteriales. Toda la sangre venosa del páncreas va a desembocar en la vena porta hepática a través de la vena esplénica, mesentérica superior y pancreatoduodenal superior posterior. Los vasos linfáticos del páncreas desembocan en los nódulos linfáticos esplénicos, los nódulos linfáticos retropilóricos, nódulos linfáticos subpilóricos, pancreatoduodenales superiores e inferiores, mesentéricos superiores y finalmente en los nódulos linfáticos yuxta-aórticos. Los nervios van a proceder del plexo celíaco por medio de los plexos secundarios que acompañan a las arterias del páncreas. El hígado es una voluminosa glándula que se encarga de excretar la bilis y cumple un papel fundamental en la secreción y almacenaje de proteínas, glucosa y de factores de coagulación. Se encuentra ocupando el hipocondrio derecho, se prolonga hacia el epigastrio y luego hacia el hipocondrio izquierdo. Se encuentra debajo del músculo diafragma, encima del estómago, del riñón derecho y de los intestinos. El hígado tiene un color rojo oscuro y presenta una consistencia bastante firme a pesar de que sus órganos vecinos lo deprimen. Su peso es de aproximadamente 1500 gramos en el cadáver y en el ser vivo contiene aproximadamente casi 1 litro de sangre. Configuración externa del hígado. El hígado posee dos caras, una cara anterior o diafragmática, que es la que observamos aquí, una cara posterior o visceral, que es la que observamos aquí, y también presenta entre estas dos caras un borde, que es conocido como el borde inferior. Los medios de unión van a ser la vena cava inferior, que es esta que está aquí, a través de sus venas suprahepáticas. También va a presentar un ligamento redondo, que es conocido como el ligamento redondo del hígado. Y los ligamentos del hígado, que son el ligamento coronario, que vendría a ser todo este, los ligamentos triangulares, que vendrían a ser tanto el derecho como el izquierdo, el ligamento falciforme, que es este que encontramos aquí, y el omento menor o epiplón menor, que vendría a ser esta parte de aquí, la cual se encarga de unir el hígado al esófago abdominal, el estómago y la porción superior del duodeno. Soy María Belén Vázquez y a continuación seguiremos hablando sobre el hígado. En este caso vamos a dar una explicación sobre su cara diafragmática. Aquí podemos observar que esta cara es lisa y convexa, menos convexa en su lado izquierdo, ya que este tiende a ser más aplanado. En esta imagen podemos ver que el hígado se va a moldar a la concavidad del diafragma. Se va a elevar junto a él hasta el cuarto espacio intercostal, que lo tenemos aquí, que llega a la altura de la línea mamilar. Aquí tenemos un importante elemento anatómico, como es el ligamento falciforme, el cual va a dividir al hígado en dos lóbulos, un lóbulo derecho, el que está de color rojo, y un lóbulo izquierdo, el que tenemos con color azul. Esta cara diafragmática va a presentar tres porciones, una porción anterior, una porción superior y una porción posterior. Su porción anterior se pone en contacto con la pared abdominal. Su porción superior se encuentra a la derecha de la vena cava inferior y su porción posterior
Es vertical y presenta una concavidad formada por la saliente de la columna vertebral. Finalmente, el surco de esta vena cava inferior y la fisura del ligamento venoso van a dividir esta porción posterior en tres segmentos. Tenemos un segmento derecho que se encuentra a la derecha de dicho surco, un segmento izquierdo, el cual se va a encontrar a la izquierda de la fisura de dicho ligamento, y por último, un segmento medio, que tiene un importante elemento anatómico como es el lóbulo caudado. Bueno, compañeros, a continuación, la siguiente cara es la cara visceral. Quien les habla es Nicole Romo. Esta cara está caracterizada por presentar surcos. Es una cara irregularmente plana, orientada inferior y posteriormente. Los surcos que encontramos son los de la vesícula biliar y los de la vena cava inferior. También encontramos un surco transversal que converge en arterias y venas. Este es el portal hepático, que se encuentra dividido por una vena porta, una arteria hepática común, que es la que vemos aquí, y un conducto hepático común. Además de los lóbulos izquierdo y derecho, vamos a encontrar en esta cara un lóbulo caudado o de Spiegel y un lóbulo cuadrado. En esta cara resaltan mucho las impresiones. Estas impresiones o hundimientos son la impresión renal, que es la de mayor tamaño, la impresión duodenal, la impresión cólica, la impresión esofágica y una impresión gástrica. La fisura del ligamento redondo es muy estrecha y se incrusta profundamente en la cara visceral. Su extremo anterior produce una escotadura. Inferior al hígado produce una escotadura, que esta es la denominada escotadura del ligamento redondo. Esta converge con el ligamento falciforme. Este ligamento redondo fue una atrofia de la vena umbilical. Y la fosa de la vesícula biliar, este surco en realidad es un canal profundo, más ancho anterior que posteriormente. Se denomina fosa de la vesícula biliar porque corresponde a la vesícula biliar. En el borde inferior del hígado, donde se produce una escotadura que comprende toda la anchura del fondo del hígado hasta la escotadura del extremo derecho del portal hepático, frente al proceso del lóbulo caudado. Bueno, además de esto encontramos los ligamentos coronarios, triangular y falciforme. Eso es todo lo que encontramos en la cara visceral del hígado. Muchas gracias. La inervación del hígado se realiza a través de la vena porta y arteria hepática. La gran mayoría de los nervios del hígado vienen del plexo solar o plexo celíaco, con excepciones de algunas ramas de los nervios gastroempáticos. Del plexo solar salen los nervios nemogástricos izquierdos y nemogástricos derechos, y también el frénico derecho por medio del plexo diafragmático. El aporte nervioso también le viene del plexo celíaco, que inerva al hepático, mezcla de fibras simpáticas y parasimpáticas. De los nervios gastroempáticos del nervio vago, reciben fibras sensitivas y parasimpáticas que estimulan el movimiento de las vías biliares. Estos nervios llegan al hígado junto a las arterias hepáticas. La irrigación del hígado. Podemos encontrar que tiene doble irrigación. Esto es que se rigen de una arteria y una vena, como son la arteria hepática y la vena porta. La arteria hepática tiene una irrigación del 30% y es de la rama del tronco celíaco e irriga de izquierda a derecha cada lóbulo respectivo. Y la vena porta se puede hallar que se irriga el 30%, se forma detrás del cuello del páncreas, es unión de las venas mesentérica superior y esplénica. Se dividen en ramas derechas y ramas izquierdas. Las venas hepáticas, con su drenaje venoso, y se forman por las venas centrales de cada lóbulo, desemboca en la vena inferior. Mi nombre es Ronaldo Segovia y les hablaré sobre la vesícula biliar. La vesícula biliar
órgano es este que está aquí, que va a formar parte de lo que es el sistema digestivo. Este órgano se va a encontrar ubicado por lo general debajo de lo que es el hígado. Esta vesícula biliar se caracteriza por ser una víscera hueca, por presentar una forma de pera o una forma de óvalo ovoidal. Su función principal va a ser almacenar la bilis, la cual proviene del conducto hepático común que se conecta al hígado. Almacena alrededor de 50 mililitros para luego ser expulsados a través del conducto biliar o colédoco hacia lo que es el intestino delgado, más específicamente en la porción del duodeno. Se dice que esta vesícula biliar mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros de diámetro. La irrigación de esta vesícula biliar va a estar dada por una rama, que es esta que es de aquí, de la arteria hepática común. Esta rama se llamará arteria cística, es una rama terminal y va a tener pequeñas terminaciones pero de menor importancia. La vesícula biliar es más conocida por los potenciales problemas que puede ocasionar en nuestra salud, ya que es el lugar de asentamiento de cálculos de sales biliares, los cuales al intentar salir por la vía o por el conducto biliar común, estos van a obstruir formando una patología inflamatoria y dependiendo de la gravedad, esta puede tratarse simplemente con fármacos o se necesitará la intervención quirúrgica. Estos conductos biliares también van a servir como asiento para algunos tumores cancerígenos, mientras que la hipersensibilidad de la vesícula biliar se la reconoce cuando existe un dolor al respirar por debajo del reborde de las costillas en el abdomen de la parte derecha. Bueno, a continuación continuaré hablando acerca de la estructura y la función de la vesícula biliar. Las paredes de la vesícula consisten en túnicas serosas, musculares y mucosas, en la cual el revestimiento mucoso se dispone en pliegues semejantes a la estructura y función a las del estómago. Como podremos ver en la siguiente imagen, aquí observaremos los pliegues de la mucosa. Continuando con la función de la vesícula biliar, va a almacenar y a concentrar la bilis secretada por el hígado que alcanza a la vesícula a través del conducto hepático y cístico hasta llegar a la vesícula, en la cual va a ser requerida por el proceso de la digestión. Esta vesícula biliar almacena la secreción biliar hasta que un estímulo adecuado causa su liberación por la contracción de su pared muscular. Esta secreción de la bilis por la vesícula es estimulada por la ingesta de alimentos, sobre todo cuando contiene carne o grasas. En este momento se contrae y expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno, como podemos ver aquí. La bilis es un líquido de color pardo verduzco que tiene la función de emulsionar las grasas, produciendo microesferas y facilitando así su digestión y absorción, además de favorecer los movimientos intestinales, evitando así la putrefacción. A continuación, veremos un video en el cual se muestra la función de la bilis. Aquí podremos ver que el líquido biliar llega a la vesícula biliar, entran los alimentos en el cual
el estímulo hace que la bilis se vaya, los alimentos pasen y ayuden a lo que viene a ser la digestión. Gracias.